minuticos para que pues todos alcancen a recibir toda la información que ahorita en este ratico pues vamos a dar a conocer. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, demos inicio ahora, pues ustedes saben también que como docentes tenemos el tiempo un poquito medido porque nos ha tocado realizar las labores desde la casa, todas las funciones que teníamos pues en la universidad, todo lo estamos realizando desde acá y pues hemos tenido que familiarizarlos más con las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Hoy vamos a enfocar, digamos, esta parte de la capacitación que dábamos presencial allá en la universidad sobre derechos de autor, pero va encaminada a aquellos documentos o toda la información que ustedes como docentes generan para los cursos virtuales. Hay muchos docentes que veo conectados que ya han asistido a estas capacitaciones y pues digamos que la información puede ser un poquito similar a lo que ustedes ya han escuchado de forma presencial. Para aquellos que no han asistido, pues la información es nueva. Como para, digamos, empezar, ustedes saben que hay unos requisitos que hay que cumplir para la estandarización de los cursos virtuales que tenemos en la universidad y desde la unidad de educación virtual, donde la administradora de plataforma, Alejandra, pues nos hace el acompañamiento, ¿sí? Hemos estado enviando información donde pues reiteramos que deben cumplir con todo ese tipo de requisitos, que son las secciones que tiene el curso, que ahorita más adelante los vamos a ver un momentico, y algo muy importante que es esa parte de derechos de autor, que siempre pues recordarles que nosotros cualquier obra, documento, libro, artículo que no sea creación propia, pues debe llevar el crédito de la persona que lo realizó o el crédito al autor. ¿Para qué? Para que nosotros no vamos a llegar a la parte de infringir en plagio o tener, digamos, algún inconveniente legal, pues nosotros usamos la plataforma Moodle, que es una plataforma académica netamente, ¿sí? De todas maneras, cuando hablamos de información que se vaya a difundir o a reproducir para temas o fines educativos o académicos, hay mucha flexibilidad en cuanto a la utilización de información, ya como establecida desde la parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde nosotros podemos reproducir todo ese tipo de cosas, ya sea con fines netamente académicos o educativos. Si son netamente comerciales o de otro fin, de intercambio, otro fin, pues ya ahí sí hay que, digamos, pedir una serie de permisos o autorizaciones, no solamente a la parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sino al titular de esa obra o al autor de eso. Entonces, me dicen que sí se escucha bien. Vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla para que miremos un poquito el curso que yo tengo establecido para derechos de autor y miremos cómo se hace la parte de estandarización y miremos también la parte de las referencias, que a eso es que nosotros nos vamos a enfocar ahora. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, de acuerdo a cómo yo, digamos, vaya dando la información, me las reservan ahí en el chat y al final, cuando ya se haga toda la intervención, pues resolvemos las dudas o las inquietudes que ustedes tengan. Si hay alguna duda en particular, que ustedes tengan algún documento o que, por ejemplo, tengan alguna duda de algo que ustedes tengan en su curso, si es de plataforma, pues diríjanse las inquietudes a la administradora de plataforma, que es Alejandra, a través del correo que es uvirtual@ufpso.edu.co. ¿Sí? Bueno, entonces me dicen si ustedes están viendo lo mismo que yo en este momento, que es el curso que dice Guía Norma APA, se titula de esa manera.
Si lo están viendo, por favor, me dicen para comenzar. Listo. Bueno, ustedes saben que en la estandarización y creo que en todas las capacitaciones que Alejandra pues ha realizado, eh, básicamente les pide que tengan estas secciones. En el tema de generalidades, el video de bienvenida, que hay un formato para que ustedes envíen el texto y nosotros en la unidad de educación virtual lo producimos. La parte del microcurrículo, que ese microcurrículo lo tienen ustedes que ya tener el aval por el plan de estudios, una prueba presaber, que es la parte donde hay unas preguntas para los estudiantes y ustedes referenciar más o menos qué saberes traen ellos ante esa asignatura. El contenido, que es la parte que nosotros pues nos interesa en cuanto a derechos de autor, la parte de zona de comunicaciones, que es donde ustedes establecen una relación con el estudiante a partir de foros de anuncios o inquietudes o avisos que tengan acerca de la asignatura, y la zona de actividades, donde ustedes realizan los exámenes evaluativos acerca del contenido de la asignatura. ¿Sí? Entonces, digamos que muchos docentes, en la gran mayoría, tienen las secciones completas. Todas las secciones están completas, pero les hace falta en la parte del contenido las referencias bibliográficas. Entonces, nosotros nos estamos basando en este momento en las referencias según la guía que encontramos acá en la página de la universidad. Ustedes van a Sistema Integrado de Gestión, a Sistema de Gestión de Calidad, en la parte del mapa de procesos, a Gestión Académica, y en la carpeta que dice División de Biblioteca, encuentran una carpeta que dice Guía, y aquí encuentran el PDF de la Guía de Lineamientos para Presentación de Trabajos de Grado con la norma APA. Aunque el título haga referencia a que es solamente trabajos de grado, aquí encontramos toda la información de la adecuación o la actualización que se hizo de la norma APA sexta edición, todo este documento. Miren, aquí están la presentación de cómo presentar el documento, de la parte de citas y la parte de referencias. Todo esto una adecuación o una actualización que hizo la universidad según sus necesidades, no solo para la presentación de trabajos de grado, sino también para la presentación de documentos o para ustedes utilizarlo de acuerdo si van a sugerir al estudiante que haga un ensayo o un artículo, se están utilizando esas normas APA. En este momento hay una actualización que sacó ya la APA, una séptima edición que salió este año, pero la universidad en este momento está trabajando con esa guía que tenemos actualizada en biblioteca. Si próximamente o en algún momento se realiza una actualización con esa séptima edición, pues estaremos nosotros también actualizándonos y estaremos dándole la información a ustedes para que manejemos en ese sentido un mismo lenguaje de acuerdo a las referencias. Porque si digamos que pueden existir algunos cambios en cuanto a la forma de presentar al autor. De todas maneras, lo que siempre hacemos énfasis es no incurrir en el plagio. Si yo no hice un documento, pues se le da el crédito a la persona que lo hizo y lo subimos a la plataforma, que eso es lo que estamos esperando, digamos, que todos los docentes en este momento pues cumplan ese requisito. De acuerdo a eso, pues existen unas licencias que se tienen en cuenta a la hora de hacer, digamos, como una selección o una preselección de la información que uno encuentra en Internet. Porque a la hora de hacer digamos, la distribución de material bibliográfico impreso, como la que encontramos presencialmente en plataforma, pues no hay una repografía que podamos, digamos, utilizar en la universidad para hacer, digamos, el copiado de algún texto y subirlo a la plataforma, escanearlo y ese tipo de cosas. Ahora, y como en este momento que estamos pues atravesando lo de trabajar en casa y eso, pues utilizamos muchísima información de Internet y a veces ustedes saben, pues más que nadie, que se le dice a los estudiantes que no todo lo que encontramos en Internet pues nos puede servir y hay algunas cosas
que si no sirven, tienen algún tipo de restricción. Por eso les quiero hablar de las licencias que se aplican, digamos, esta licencia Creative Commons, que es para Colombia, se aplican este tipo de licencias que aparecen, que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que son unos iconos que representan digamos, un criterio básico del registro que tiene ese documento o ese libro o ese artículo que ustedes encontraron en internet. Entonces, digamos, cuando hagan la selección para subir a plataforma, ¿sí? Porque ustedes, por ejemplo, pueden utilizar el correo electrónico, pueden utilizar el WhatsApp y otros medios en este momento con los estudiantes y pueden, digamos, dar la ruta. No, miren, me encontré este documento, se llama, el título es tal y el autor es tal, por favor, en el buscador escríbanlo tal cual para que encuentren el documento que yo tengo, o ustedes pasan el link y ellos lo pueden abrir. Pero cuando hablamos de subir esos documentos acá a la plataforma, digamos que ustedes cuando hacen la activación en la edición del curso, aquí en esta parte, que ustedes le dan añadir una actividad o recurso, ustedes aquí tienen todas las actividades y todos los recursos para añadir. Si voy a añadir un archivo, si es un documento de Word, si voy a agregar una página, una URL, o cuando son actividades, tareas y eso, pues siempre hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a subir para tener, pues, digamos, como tener en cuenta no incurrir en plagio, que es lo que siempre nosotros, digamos, estamos como recomendando, ¿sí? Entonces, en esas licencias encontramos estos iconos que ustedes, digamos, que se familiarizarán cuando lo estén leyendo, que lo pueden encontrar o al final del documento o al principio donde están los créditos, donde aparece la editorial, cuando fue creado, la fecha de publicación, si hay, digamos, cooperación con otras entidades o instituciones. Se recomienda pues usar, digamos, en la búsqueda de esos documentos para las temáticas que ustedes van a utilizar, pues unas plataformas o unos sitios oficiales para que no se encuentren, digamos, con cosas que tengan plagio. Entonces encontramos, digamos, la licencia de atribución que dice permite a otros distribuir, mezclar, ajustar, construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. Y así aparecen 7 para tener en cuenta cuando ustedes vayan a encontrar, digamos, algún tipo de documento que quieran referir en la plataforma. También podemos encontrar o digamos que tener a la mano la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que digamos es importantísimo que en la parte de la docencia, pues ustedes tengan como a la mano esa herramienta, no solamente para hacer registros de obra, porque digamos que la parte de registros de obra son para temas ya de producción de material bibliográfico, como la creación de libros o la parte de investigación para los seminarios de investigación. Entonces, no solamente esa parte, sino también para la búsqueda de documentación. En la parte de donde dice centro de documentación, ustedes pueden ir a consulta bibliográfica y hay un espacio donde a partir de una palabra o del nombre del autor o del título, ustedes pueden consultar si ese libro o ese artículo o la revista o lo que hayan encontrado, pues está registrado dentro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y si no lo está, tener en cuenta que todo lo que hay que subir hay que referenciarlo. Así no encontremos nosotros que no tenga una licencia, que es anónimo, que lo encontré en internet y me pareció súper interesante y no le encuentro, digamos, ningún tipo de restricción. Siempre hay que dar, digamos, la fuente oficial de donde sacamos la información, como para que nosotros nos cubremos en salud y no tener inconvenientes para ese tema. También el tema de, digamos, de los videos, también tienen protección, aunque en este momento, pues el canal, digamos, YouTube, que es donde la plataforma donde nosotros, pues comúnmente, porque pueden existir otras plataformas, tenemos, digamos, acceso a los videos, ya sean videos de interés,
Entonces, aquí también, digamos, si ustedes quieren como consultar a fondo qué inconvenientes hay, digamos, respecto a su canal, si ustedes tienen un canal de YouTube ya como, digamos, de explicar las clases, de cómo ponerle restricciones, de que se le dé el derecho al autor en este momento, pues serían ustedes los autores, digamos, en cuanto a producción, ¿sí? Porque cuando hacemos lo del video y eso, pues se puede compartir en la plataforma, pero lo que nosotros recomendamos es que se haga que me abran otra ventana, ¿sí? Que se indique el link o la ruta para que el estudiante, cuando abra el link, lo redireccione específicamente a la plataforma de YouTube y no sea no quede previsualizado acá como el que tenemos aquí en la video de bienvenida, porque este video pues sí es una creación de nosotros, digamos en el canal de la Uni Virtual nosotros encontramos todos estos videos de bienvenida, igual que las creaciones que hagan del canal de YouTube de la universidad, que serían pues contenido de nosotros, ¿sí? Digamos que en ese tema de derechos de autor o de propiedad intelectual, ustedes saben que hay mucha normativa acá en Colombia de respetar, de darle los créditos a los autores y proteger sobre todo el titular de la obra. Digamos que en ese tema pues hay mucho de qué hablar y es muy extenso, pero como les dije al principio de la capacitación, nosotros nos estamos enfocando es netamente darle el crédito a los documentos o al tipo de contenido que nosotros vamos a subir en la plataforma. Para eso es lo que, digamos, nosotros nos reunimos hoy. Entonces, miren que aquí tengo un ejemplo en esta parte de cómo realizar una referencia aquí en la descripción. Ustedes, si ya lo tienen en la descripción y subieron digamos, el documento, por ejemplo, este documento, miren este documento que les voy a mostrar más o menos dónde aparece la licencia, que aquí aparece la licencia en la segunda hoja, y este trabajo tiene una licencia Creative Commons y aparece la licencia. Si yo me voy a buscar qué significa esta licencia que me permite distribuir, si puedo hacer el uso de subirlo o alojarlo en mi curso virtual, ¿sí? Y pueden poner ustedes la referencia acá. ¿Listo? Así con todos, digamos, con todos los contenidos que ustedes tengan, lo pueden referenciar o si no, si tienen los contenidos y aún no han hecho las referencias, pueden hacer las referencias en un solo documento de Word y al final de todo el material, acá me pueden añadir y colocar el nombre del documento, referencias, contenido del curso o referencias bibliográficas de la asignatura tal y ahí pues digamos que cumplen con el requisito para la estandarización, ¿sí? Por ahí digamos que por ese lado vamos bien, vamos a ver si alguien escribió aquí, bueno, digamos que por ese lado todo digamos muy bien. Ahora pues vamos Yamari, más o buenas menos tardes, qué a, pena interrumpir. ¿sí? Este, ¿Quién me está hablando? Lisneider Sánchez, una Cuénteme, consultita, profe. una consulta. Vos me mostrás o nos mostraste allí que las referencias, por ejemplo, pueden estar, digamos, en la descripción, pero, por Sí, ejemplo, yo tengo documentos en donde, digamos, las referencias las tengo dentro del documento. Por ejemplo, si utilicé, digamos, un ejercicio o algo así, o sea, dentro del documento, pues yo estoy, digamos, referenciando. sí, O sea, yo claro. lo había venido haciendo así, o sea, pero entonces, de acuerdo a lo que veo, o sea, necesariamente debe ir, digamos, es como en la descripción o un documento al final de todo el contenido, como de acuerdo a lo que nos decís. Profe, pues mire, digamos que nosotros damos las recomendaciones de cómo estructurar el curso. Las secciones pues sí son básicas y se tienen que cumplir. El requisito de la referencia se tiene que cumplir. Pero si usted, por ejemplo, es bastante juicioso y en cada documento, al final de ese documento, hace la referencia, pues está permitido, lo está cumpliendo, sino que, por ejemplo, nosotros para hacer la recomendación de que ya hay unos docentes que tienen toda la documentación arriba o, digamos, alojada en la plataforma y lo que le hacen falta son las referencias. Entonces, es más tedioso bajar
el documento, editarlo, poner la referencia y volverlo a subir, que pues se les haría mucho más fácil hacer un solo documento de Word donde estén todas las referencias ya de todos esos documentos que han realizado. Pero si cada documento, por ejemplo, en su curso, tiene la debida referencia, el requisito ya está cumplido. Si no, para aquellas personas que no lo han hecho y tienen los documentos en plataforma, pues hacen un documento de Word o lo hacen a través de la descripción de cada uno de los, digamos, de los archivos que han subido. Por eso, digamos, no hay ningún lío. Si tiene las referencias, cumple con el requisito. No importa si la tiene dentro del documento o por fuera en descripción o en un documento completo. ¿Sí me hago entender, profe? Está perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, ahora continuemos, como ya un poquito a fondo sobre las referencias que vemos, digamos, de acuerdo a la norma APA, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes eh, pueden tener un documento de, no sé, de un documento de internet que no tiene título, que no tiene autor, o un documento, no sé, de una revista científica, o un documento. Entonces, para el tipo de bibliografía o de fuente bibliográfica hay una manera de referenciar. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a ver ahorita para que ustedes tengan como esa información fresca. De todas maneras, así como lo dije al inicio, ustedes pueden guiarse por el documento de los lineamientos que hay en la división de biblioteca para hacer ese tipo de referencias. Si ustedes tienen, digamos, alguna duda más específica de algún documento que tengan, pues me escriben a mi correo. Yo ahorita se los pongo en el chat para que lo tengan a la mano y me hagan como la apreciación de que no pueden hacer la referencia o que necesitan ayuda o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que en cuanto a la norma APA, en la sexta edición, pues vemos que es, que es una, digamos, como un conjunto de reglas o un estándar. Digamos que en la actualización que tiene la universidad no es todo lo de la norma APA. La universidad adoptó algunas directrices o algunos estándares de presentación para que la norma se aplicara a ciertos documentos o a los documentos de trabajo de grado y documentos académicos y administrativos que realizamos en la universidad, pero no quiere decir que la sexta edición completa la tiene la universidad. Si ustedes buscan en internet sexta edición de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Externado o de otras universidades, también tiene otro tipo de, digamos, de adaptaciones. Pueden variar, por ejemplo, en la presentación, si el interlineado, perdón, aquí nosotros lo manejamos doble, de pronto en otras universidades lo manejan a 1.5 y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que para tener en cuenta, cuando ustedes, digamos, van a hacer una consulta, que encuentran algo en internet y dicen, ay, no, pero la tengo que referenciar en APA y voy a buscar en internet la norma APA y la descargo. No, váyanse de una vez a la página web y consulten con la guía que hay actualizada para la universidad, que esa es la que estamos manejando todos. ¿Listo? Entonces, digamos que en la parte de citas, cuando ustedes vayan a hacer, digamos, un documento que tenga varios apartes, digamos, no sé, un ensayo o un resumen o un artículo que sea creación de ustedes, pero que necesitan insertar o que necesitan apoyo o argumento de teorías o de postulados de otras personas, pues ustedes lo que están haciendo es una cita. Creo yo que todos pues tenemos esa relación pues, de apropiarnos de ese tipo de términos, porque con los estudiantes ustedes han trabajado eso. Entonces, digamos que depende de la cita o de la manera en cómo yo la voy a introducir en el documento, pues también depende de cómo se va a realizar, ¿sí? Tenemos las citas directas de fuentes, que aparecen con menos de 40 palabras y con más de 40 palabras. Cuando es con menos de 40 palabras, se entrecomilla. Las comillas van dobles y se hace una, digamos, una diferenciación si es con énfasis en el autor o si es con énfasis en el texto. Entonces ya sabemos, dependiendo de lo que nosotros hagamos en el documento o de la narración que estemos, digamos, escribiendo, pues incrustamos también el nombre del autor. Cuando es con más de 40 palabras, ya sabemos que no lleva comillas
que hay una sangría de 2.5, todo el párrafo, digamos, si tiene un párrafo de, no sé, de 60 palabras, entonces todo el párrafo lleva una sangría de 2.5 y al final, si vamos a introducir el autor, pues va entre comillas el apellido y el año de publicación. Digamos que nosotros hacemos la recomendación que ustedes tengan como la apropiación de usar las herramientas de Word para insertar las citas. Ahorita miramos más o menos un poquito de eso para que ustedes tengan como la relación de ya tener las referencias bibliográficas o la lista de referencias automática cuando se utilizan las herramientas de Word. También está la citación parafraseada de las fuentes, que es muy común utilizarla y que a veces se presta como para incurrir en plagio, porque hay unas personas que toman el texto y le cambian una que otra palabra, o sea, como un sinónimo o algo diferente, y ya, no, que ya parafraseé. Y digamos que en cierta medida, en algún punto, eso puede incurrir en plagio, porque no se está haciendo de la mejor manera la citación parafraseada. La parafraseada es cuando yo voy a referirme a algo que dice el autor, pero en mis propias palabras. Entonces, cuando es una citación parafraseada, también hay que incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Digamos que ahí es diferente. Las citas directas es cuando es textual completamente y la parafraseada es cuando las palabras las utilizo yo, pero es algo que dijo otra persona. Aparece también la cita de cita, que es cuando encontramos en ese documento que yo estoy utilizando, digamos, apartes o líneas, encontramos que ese autor principal del libro o del documento está citando a otra persona. Entonces, me llevo los dos autores, digamos, ¿sí? ¿Alguien habló? Bueno, continuemos. Si quieren, me dejan las preguntas para ahorita cuando yo termine la intervención y yo con mucho gusto, pues, les hago la aclaración. Cuando es la cita de cita, como venía diciéndoles, pues entonces se hacen los dos autores me los llevo, digamos, según Martínez, citado en Medina, se dice, y depende, si es de menos de 40 o si es más de 40, ustedes ya saben, se usan o no se usan comillas. Y cuando voy a hacer la lista de referencias, solamente voy a referenciar el autor principal, no el autor secundario, que en este caso sería el que citó mi autor. ¿Listo? Para eso hay que tener en cuenta varias cosas también, que hay unas reglas según el número de autores. Entonces, esta parte de la tabla, si lo están viendo en este momento, esta parte de la tabla dice que cuando el autor se incluye dentro de la narración, entonces el autor va por fuera del paréntesis y entre paréntesis solamente va el año de publicación. Y cuando el autor se cita al final del texto, los dos datos van entre paréntesis y así lo utilizamos cuando es un solo autor, cuando son dos, cuando hasta 5. Menciono todos los autores, digamos los apellidos y el año de publicación. Cuando ya, digamos, sobrepasa esos 5 autores y ya me salen más de 6 autores o cuando ustedes ven que es una recopilación, a veces cuando hay documentos de centros de investigación, que hay cooperaciones en cuanto a los conocimientos que se realizan, pues aparecen más de 10 autores o más de, sí, más, digamos en cooperación. Entonces utilizamos el primer autor, el apellido, y utilizamos esta preposición que aparece aquí, que es et al, que pues significaría entre otros, y hago la referencia de la fecha de publicación. ¿Listo? Digamos eso en cuanto a las citas. Existen otros estilos también para tener en cuenta cuando vamos a citar, que está el grupo como autores, que son aquellas que son como corporaciones, entidades, por ejemplo, la universidad puede funcionar como un grupo como autores porque es una entidad o una institución educativa que produce contenidos. Por ejemplo, la guía de lineamientos de norma APA que tiene la universidad, la autoría sería de la institución. Entonces, si yo la voy a referenciar, si tomo algo ahí
y voy a referenciar, que sería Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. Como digamos, el nombre es tan largo, nosotros en las citas, la primera cita que yo haga de ese corporativo, pues voy a poner el nombre completo. Ya como la universidad maneja una sigla que ustedes saben, UFPS Ocaña, pues en las otras citas que voy a incluir alguna otra información de ese documento, puedo usar la sigla UFPS Ocaña y el año de publicación en que se hizo el documento. También encontramos otros estilos de autores con el mismo apellido, y cuando lo voy a hacer, digamos, en la lista de referencias, pues lo que me va a cambiar es, digamos, la inicial del nombre. Por ejemplo, Martínez, L, porque el nombre de Martínez es Luis y la parte del otro, digamos, es Mario. Entonces, lo que me va a diferenciar es la parte de en la lista de referencias. Cuando es en la cita, pues queda completamente igual, pero en la lista de referencias, cuando yo me voy a mirar dónde las tengo insertadas, pues sí me va a aparecer diferente, igual que el año de publicación. También aparecen los autores no identificados. Cuando un trabajo no tenga autor identificado, entonces voy a tomar el título y por lo general, ¿no? Se toma el título y el año. Sabemos que no es autor identificado cuando no hay ni nombre, ni está la palabra anónimo, ni nada. O sea, no le encontramos en ese momento, puede que digamos que nos encontremos con documentos así. De todas maneras, es muy rara la ocasión que pase, por eso nosotros damos la recomendación que utilizamos fuentes bibliográficas oficiales o de creación académica para no encontrarnos con ese tipo de documentos, que es diferente, por ejemplo, al autor anónimo, que siempre se hace la alusión de que es anónimo en la parte de abajo o en la parte de arriba. Y cuando es anónimo, entonces se pone la palabra anónimo y acompañada del año de publicación. Bueno, también tenemos la parte de normas jurídicas, que en este lado, pues nosotros hicimos digamos, como una recopilación de otras universidades para mirar lo de la guía en cuanto a la sexta edición de la APA, puesto que, digamos, la APA es digamos, una organización o una asociación extranjera de Estados Unidos y ellos manejan otro tipo de legislación, como ya saben. Entonces nosotros manejamos digamos, una normatividad diferente, donde se aplican leyes, decretos, ellos allá también, pero de otra manera. Entonces, nosotros tomamos ese tipo de información y cuando, digamos, se hacen, o para la parte legal, que ustedes necesitan hacer digamos, un documento y necesitan introducir en el marco legal, o cuando ustedes estén revisando también trabajos de grado, pues encuentren que si se hace una referencia a una cita de ley, pues la manera más ideal es ponerlo de aquí como se ve en la pantalla, ley 30 y el año en el que se hizo la ley. En este caso, el ejemplo que dan aquí, ley 30 del 28 de diciembre del 92, entonces ley 30 del 92. Se aplica también cuando es un artículo, pero a diferencia de la parte de arriba, se añade artículo y el número del artículo. Miren, cuando es una sentencia es completamente diferente, o sea, los datos son completamente diferentes. Cuando se hace una sentencia, entonces ya aparecería donde se hizo la sentencia, que aquí aparecería la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y toda la parte completa del número de la sentencia y la publicación o cuando se dio esa sentencia. Digamos que para las normas jurídicas los datos sí tienen que ser tal cual están, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos referencias de otro tipo, pues varían. Si queremos incluir la página, pues la incluimos. Si, digamos, el autor, digamos que la estructura en general, pues es básica para casi todo el tipo de referencias, porque tenemos el apellido del autor, el año de publicación para citas, y cuando es referencia, entonces es el apellido, el año de publicación, la titulación, y si lo tenemos de internet, obtenido de, y ponemos el link. Digamos que para ahorita, para normas jurídicas, es completamente diferente. También aplicamos cuando es constitución política, si hacemos un artículo de la constitución o si utilizamos varios digamos, varios contenidos de la constitución política.
También aparecerían las comunicaciones personales, que esas solamente se citan, no aparecen en la lista de referencias. Por ejemplo, si ustedes tienen una conversación telefónica o realizan una entrevista o por un correo electrónico que soliciten alguna información a algún experto de alguna temática, entonces cuando es ese tipo de casos, la cita va las iniciales de los nombres, el apellido y entre paréntesis, comunicación personal y la fecha completa, ¿sí? Y no se va a referenciar, solamente está dentro de las citas que van, digamos, en el cuerpo del documento. Ya entraríamos entonces en la parte de las referencias, que es lo que nosotros, para enfocarnos en la estandarización de los cursos, necesitamos. Digamos que la parte de citas es cuando ustedes van a realizar un documento que también lo tienen que subir a la plataforma. Entonces van a utilizar varios autores y van a utilizar varias, digamos, apartes de algún documento. Entonces para saber cómo incluir ese autor en el cuerpo del documento. Ya en la parte de las referencias, pues encontramos que las referencias debe llevar un orden alfabético y tiene que tener la sangría francesa, que después de la primera línea van a 1 centímetro las otras líneas. Igual, cuando ustedes utilicen, digamos, si utilizan el procesador de textos de Word, eso lo hace automáticamente. Entonces empecemos cuando estamos haciendo la referencia de un libro, aparecería, digamos, la estructura básica que tenemos para realizarlo. Digamos, si es de forma impresa, entonces aparecería el autor, que sería el primer apellido, las iniciales de los nombres, el año de publicación y el título del libro, que va en cursiva. Aparecería el lugar, o en este caso, pues ciudad y país. En eso puede variar porque en algunas veces encontramos que solamente ubican el país, y la editorial. Esto cuando es de forma impresa. Cuando es de forma, digamos, electrónica, miren que se mantiene completamente la estructura, perdón, miren que se mantiene automáticamente la estructura que yo les estaba mencionando hace un momento, que sería el autor, las iniciales, el año, el título del libro en cursiva, pero esta vez, como es electrónica, obtenido de, y añadimos el link. Así lo podemos hacer cuando es un capítulo de un libro, pero a sabiendas que el libro pues está compuesto por varios autores, es decir, que algunos capítulos están escritos por diferentes autores. Entonces vamos a añadir los autores del libro, perdón, del capítulo, si tiene, digamos, 2 autores, acá en este caso, el año, el título del capítulo de la entrada, y se pone en y el autor digamos, del principal, del que hizo, digamos, del libro. El título del libro, las páginas, en este caso, si es impreso, pues la ciudad y la editorial. Cuando hacemos, digamos, referencias de artículos de revista, aparece exactamente la misma forma básica, pero lo único que me hace la diferencia es que aquí tenemos el nombre de la revista y el volumen, y me aparece aquí el número. Digamos que volumen 3, entonces aparece aquí la B y el volumen, el 3, el número 3 y las páginas. Si ven que, por ejemplo, digamos que la estructura la mantenemos en esta parte de referencias. Siempre se mantiene la parte del autor, que es el apellido, la inicial en mayúscula, el año de publicación, vendría el título del libro o el título del artículo, y ya vendría la fuente oficial de donde sacamos, digamos, eso. Si es impreso, pues llevan unos datos, y si es electrónico, pues llevaría el dato de la URL de donde lo sacamos. Hay algunas revistas que tienen, digamos, este código, por llamarlo de alguna manera, que es el DOI, que es como un registro que se hace para que quede guardado en una base de datos. Algunas revistas científicas lo tienen, otras no. Si a la revista tiene ese código, por decirlo así, pues se añade al final ya de la referencia o de la estructura básica que tengan, ¿sí? Así como aparece de esta manera. Cuando es un artículo en línea, pues también aparece, digamos, de la revista, aparecería así como la vemos en la pantalla. Ya saben que mantenemos la estructura básica del autor, el título del artículo,
nombre de la revista, volumen, pero si lleva las páginas, algunas no llevan páginas, por eso les digo que de pronto esos datos varían, y obtenido de, y digamos está el link. Cuando ya son, digamos, referencias de tesis y de trabajos de grados, que digamos estamos haciendo una investigación y digamos que eso es lo que más utilizamos para tener antecedentes de los contenidos y de las fechas que estamos utilizando, depende también de las temáticas, pues se hace también una variación en la estructura básica. Digamos que aparecerían los autores, el título de la tesis y la tesis que se va a referenciar, si es una de pregrado, si es una maestría, si es una doctoral, el nombre de la institución donde se hizo la tesis y si está, pues, que se supone que la sacaron de algún repositorio o de alguna base de datos, pues ponemos obtenido de y el link de donde se extrajo eso. Eso también aplica para cuando es una disertación doctoral, que en ese caso, pues, digamos, aparecería como con ese nombre o con ese título, disertación doctoral o tesis de maestría, para poderla ubicar en la parte de abajo en los datos, ¿sí? También aparecen, digamos, las referencias para simposios o para conferencias. Aquí los datos pues son muchísimos más porque tienen que aparecer los autores, la fecha, el título de la ponencia, el presidente del congreso y se hace entre paréntesis presidencia, el título del simposio o del congreso y dónde se fue llevado el congreso, el nombre de la organización. Digamos que esas referencias tienen un poquito más de datos para especificar de dónde se trajo la información. ¿Listo? También hay referencias del periódico cuando es impreso con autor, entonces me sale el autor de primero acá, normal como la estructura básica que nosotros hemos visto desde el principio. Aparece el impreso sin autor, que iniciaría con el título del artículo y la fecha. Luego el nombre del periódico y las páginas si las tiene, ¿sí? Que digamos si es impreso, sí debería llevar una paginación. De pronto que nos encontremos que no tiene paginación, pues entonces se omite lo de las páginas. Cuando es online, tenemos el título del artículo, la fecha, el nombre del periódico y como siempre el obtenido de y el link de donde lo obtuvimos. También aparecen dentro de estas, digamos, referencias que se utilizan muchísimo, las referencias para medios audiovisuales. Tenemos el video, tenemos el audio y tenemos la figura. Cuando vamos a hacer esas referencias, que digamos cuando estamos sosteniendo un documento o a la hora de hacerlo en la plataforma, pues mantenemos la estructura básica del autor y la fecha, hacemos la referencia del título del video y en corchetes cuadrados ponemos que es un video y obtenido de la plataforma donde sacamos el video. No necesariamente tiene que ser YouTube, de pronto encontramos otra plataforma de videos. Cuando es un audio o un podcast, también hacemos la misma estructura que mantenemos hasta el título del audio y entre corchetes hacemos la alusión que es un audio en podcast o también podemos encontrar en algunas, digamos, referencias cuando hacemos insertar la cita, nos podemos encontrar que me aparece voz en off. Esa voz en off también me hace referencia a un audio, entonces también puede aparecer voz en off en este lado. Y el obtenido de donde lo encontramos. Cuando es una figura, digamos que en la figura, aquí en la parte que me varía, que dice tipo, podemos incluir una fotografía, una imagen, un diagrama, un dibujo, digamos, un esquema o digamos que todo lo que me gira alrededor de una figura. Y cuando lo vamos a hacer la referencia, pues en el tipo ponemos qué tipo de figura es, si es una fotografía, un diagrama y ese tipo de cosas. Cuando son las referencias de normas jurídicas, como ya lo mencioné en la parte de las citas, pues cambiarían todos los datos, ya no utilizaríamos la misma forma básica porque ustedes saben que, digamos, las normas jurídicas aquí se hacen a través del Congreso de la República, Constitución Política, y digamos que ya son autores, por llamarlo de alguna manera, corporativos, pero tienen otra forma de referenciarlo. Entonces ya cuando hagamos el uso como de marco legal y eso, pues sabemos que para ley, para decreto y resolución hay un estilo diferente para poder hacer la referencia.
Entonces, organismo que la profiere, el día, el mes y el año, porque así prácticamente aparece en la ley o en el decreto o en la resolución el título, el número de la ley entre corchetes y el diario oficial o la Gaceta Territorial donde se encuentra, ¿sí? Si la encontramos en internet, pues ahí aparecería el link y encontramos recuperado de. Y así lo hacemos también parecido para un artículo de la ley o para una sentencia que miren, acá cambia completamente, entonces es la entidad judicial y la sala que la expide, y aparece un nuevo dato, que es el nombre del magistrado oponente. Digamos que todos esos datos, cuando se trabajan las normas jurídicas, pues tienen que tenerlo a la mano para poder hacer bien las referencias. Y así con la parte de la Constitución y el artículo de la Constitución. Listo. Digamos que por ese lado, toda la parte de referencias que maneja la universidad, pues las dimos, digamos, a conocer con su estructura básica. No sé si ahora, pues digamos, que lo tengan un poquito más fresquito, lo tengan a la mano y quieran hacer alguna pregunta, o vamos a mirar a ver si hay alguna pregunta acá respecto a eso. Me dice la profe Mónica, ingeniera, ¿es posible que pudiéramos enviarnos al correo el enlace de esta grabación? Claro, esta, digamos, la capacitación la estamos grabando para subirla al canal de YouTube de la unidad y va a estar dentro de la página web, en la parte de tutoriales, les voy a mostrar un poquitico. En la parte de Univirtual, ustedes se van a Univirtual y en esta parte donde dice tutoriales, ustedes van a encontrar tutoriales para estudiantes, que estos son los que tenemos ahora, y para ustedes los docentes tenemos ya en este momento bastantes tutoriales para que ustedes tengan el manejo de la plataforma. Por ejemplo, está capacitación de cuestionarios de Moodle, para la creación de un canal de YouTube, para hacer el uso de los foros, también están, tutorial para crear cuestionarios en la plataforma, para cómo agregar las preguntas en el cuestionario, cómo realizar una wiki. Digamos que aquí en esta parte de tutoriales se va a, digamos, a subir el video de la grabación de la capacitación para que ustedes lo tengan a la mano. Claro, sí, claro, podemos compartir también la presentación. Entonces, necesitaría que si quieren me envíen un correo, les voy a enviar el correo acá, les voy a escribir el correo. UFPSO. Digamos que en este correo ustedes pueden, digamos, acerca de algo que yo les pueda ayudar de referencias o de derechos de autor, la parte de creación de contenido para subirlo a la plataforma, me pueden escribir y pues les agradezco que me remitan un correo con la asistencia de hoy para yo enviarles las diapositivas que trabajamos y si tienen alguna información y también pues el link de la grabación para que ustedes lo tengan a la mano. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sé que de pronto la mayoría me conoce y se me olvidó presentarme al principio, pero mi nombre es January Estabilito, yo soy la comunicadora de la Unidad de Educación Virtual y pues digamos que yo soy la que manejo toda la parte de referencia y cuando hacemos las capacitaciones presenciales, pues yo sé que muchos de ustedes han ido a las capacitaciones. Entonces, si tienen algún comentario o alguna inquietud acerca de esta parte que acabamos de ver, pues los escucho o me escriben y ya digamos, si tienen inquietudes ustedes respecto a la plataforma en sí, pues están colgados los tutoriales que les acabo de mostrar en la página web, o si no, se pueden remitir al correo de Alejandra, que es la administradora de plataforma, o al correo uvirtual@ufpso.edu.com. Entonces, no sé, ustedes me dirán si tienen alguna inquietud y aclaramos de una vez la duda. Ya no haría una preguntita. Tengo una, o sea, una inquietud, pues no sé si se sale ya muy, si es muy atrevida esa pregunta, ¿no? Pero
este, digamos, Cuénteme, profe. sí, vos nos dijiste que, digamos, otras universidades pueden tener, digamos, una adaptación diferente de la norma, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo noto acá eh, que, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama eso? La alineación hacia la izquierda, la justificación y eso, del documento como Sí, tal, como uno está, digamos, escribiendo, está todo justificado hacia la izquierda, ¿verdad? Pues, digamos, a sí, mí es alineado a la no izquierda. sí, alineado a la izquierda. A mí particularmente, digamos, no me gusta para nada esa forma. Entonces, digamos, estrictamente se debe seguir ese formato o hay una especie, digamos, de flexibilidad, pues, digamos, no tengo conocimiento de eso, porque, digamos, vos decís que otras universidades pueden tener, digamos, una adaptación diferente de la norma, pues no conozco, digamos, realmente la norma, la base, mejor dicho, y pues de acuerdo a lo que nos decís, la universidad utiliza, pues la adapta de acuerdo a los requisitos, requerimientos que necesite la universidad como tal, ¿verdad? Pero entonces no sé si esa parte se pueda modificar o algo así. Pues, profe, mire, digamos que estéticamente muchas personas me han hecho la misma apreciación, que pues no les agrada, como no les gusta manejar el contenido alineado a la izquierda. Y pues muchas universidades han hecho la adaptación de la APA y la mayoría utilizan alineado a la izquierda. Digamos que esa es una de las características del estándar de la APA de esta sexta edición, que esté alineado a la izquierda, porque antes venía justificado todo el documento, ¿sí? Pero esta viene así. Como nosotros en la guía de alineamientos de la universidad lo tenemos con ese requisito, que es alineado a la izquierda, necesariamente tenemos que cumplir con ese requisito en presentación de trabajos, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere utilizarlo en sus documentos para los estudiantes o recibirle trabajos a los estudiantes y no le gusta o no le agrada, pues puede utilizar algunos estándares de la guía, porque digamos eso lo está manejando o en su calificación o en su evaluación, lo está manejando en su asignatura, donde puede referirse que utilicen las normas APA en cuanto a la presentación de documentos, háganlo de esta manera, pero no se pueden hacerlo o puede ser flexible diciéndoles que lo pueden justificar, pero ya sea entonces algo propio suyo para la presentación de los documentos que ellos le van a entregar a usted. Para los documentos que nosotros manejamos, pues sí necesariamente lo tenemos, digamos que tener el requisito ese que es alineado a la izquierda, porque en la guía aparece. Ya nosotros en la guía de la universidad aparece que debe ser alineado a la izquierda. Entonces, digamos, por ahí, por ese tema, pues ya nos tocaría, digamos, como adaptarnos a ese estándar. Me refiero que cuando las otras universidades tienen su propio estándar, es que, por ejemplo, ustedes vayan a consultar la sexta edición y aparecen una cantidad de documentos en Internet sobre la norma APA sexta edición que pueden diferir con los documentos que nosotros tenemos en la universidad y de pronto pues no estemos manejando el mismo lenguaje. A eso me refiero yo, de que utilicen la guía que tenemos en la biblioteca. Entonces, no sé, profe, si por ese lado está la duda ya Sí, aclarada. perfecto, Januari, muchas gracias. Digamos, no se sabe, digamos, cómo viene la séptima, no sé, pues me imagino que, digamos, a futuro, pues se tratará como de que adaptarse a esta séptima, me imagino yo, a futuro. Pero entonces no Mm, sé si saben algo acerca con ese punto referente, digamos, a la séptima edición. Profe, mire, yo he revisado algunos documentos porque, digamos, el documento que la universidad tiene que adaptar de la séptima edición, pues el documento oficial de la APA. Pero ya yo he estado leyendo algunos documentos y hay muchas cosas de cambio, no solamente de presentación del documento, sino también a la hora de hacer las referencias. Por ejemplo, por eso yo les hice la aclaración al principio de la capacitación que nosotros en este momento estamos utilizando esa porque posiblemente no tenemos la certeza de cuándo podamos hacer la actualización o cuándo se vaya a actualizar para una séptima versión de la APA, porque hay que manejar todo ese tipo de, digamos, de datos. No es solamente hacer el cambio porque sí, sino mirar la necesidad que nosotros tenemos para utilizarlo y qué estándares nos servirían a nosotros para hacer ese tipo de cambios.
pero sí hay cosas que cambian bastante. Por ejemplo, en el tipo de fuente hay cosas que cambian bastante. Entonces, nada más mirándolo desde ese punto de vista, hay que, digamos, estudiarlo bastante para poder hacer la actualización. De todas maneras, en este momento nosotros pues vamos a seguir manejando la que está en la universidad. Cuando se haga una actualización, pues sí vamos a hacer la difusión de primero del documento y luego ya lo implementaremos nosotros en esta parte de Moodle, porque pues acabamos nosotros de que ustedes hagan como la familiarización con esta, como para de un momento a otro pues aprendernos la otra que es completamente diferente. Pero sí hay una posibilidad de que eso se haga, esa actualización. De todas maneras, siempre van a estar informados si se va a cambiar. No es que la cambiemos y estemos pidiendo eso de requisitos, no. Cuando se cambie esa guía, nosotros mismos vamos a hacer la difusión y vamos a dar las capacitaciones para que ustedes tengan en cuenta la información que va a haber ahí. ¿Listo? Dale, Januari, muchas gracias. Listo. Listo, profe. No sé si algún otro docente quiere hacer una intervención o tenga alguna duda. Ya saben que mi correo ya se los añadí al chat. Me pueden escribir a mí si tienen alguna duda respecto a este tema o a referencias para la plataforma. Y si tienen alguna inquietud con la ingeniera Alejandra, pueden hacer, digamos, las solicitudes de los temas ya de plataforma, del manejo de plataforma como tal. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos por conectarse, de verdad, que en este tema pues queremos como que haya bastante cultura, no solamente para los docentes, sino que ustedes transmitan a sus estudiantes la parte de dar la protección al autor o el derecho de autor, haciendo los créditos completos con la norma APA que tiene la universidad. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir esta tarde y no me queda más que decirles que pasen un feliz resto de tarde, que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Mil gracias, Januari. Muchas gracias a usted, profe Asdrúbal. Gracias. Gracias, profe Ramón. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, ingeniera. Buenas tardes. Gracias, ingeniera. Buena tarde. Se cuida. Bueno, profe, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias, profe Yurani.